Bueno, continuaremos con esta partecita, segunda parte de las ITS y pues ya lo vamos a cerrar por definitiva, pues ya prácticamente esta señora materia respectivamente en sí, ya pues nos preparamos ya esta última semanita en algunos últimos detalles respectivos en sí, ¿sale? Así que vamos pues a ver con la tricomoniasis, ¿qué cositas hay que acordarse? Pues su parte clínica sobre todo en sí y como siempre a ver una cosa que ayer me había olvidado decirles, sobre todo también una cosa que a veces tontamente es preguntado es agente causal, nombre del agente causal, si es una bacteria, si es un virus, exactamente con su nombre y apellido, y qué es lo que ocasiona. A veces esa puede ser una pregunta de regalo, ¿sale? Entonces la tricomoniasis es también pues una ITS respectiva muy común causada por un parásito y ese parásito se conoce con el nombre de tricomona vaginalis en sí. Es un protozoo móvil anaerobio de forma ovoide y con una longitud bastante grandecita, 10 a 20 micrómetros, con colita respectivamente. Así que más adelante creo que está una fotito de él. Ahora este viene pues de la familia también de los flagelados, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal del Chagas, ¿verdad? Bueno, a ver, este señor o esta señora, no sabré cómo decirle, es responsable entre el 10 al 25% de las señoras infecciones vaginales. La transmisión obviamente es de carácter sexual, siendo excepcional que ocurra a través de fomites, de tal manera que se considera que el único modo no sexual de transmisión es por la parte vertical, o sea que no hay otra manera y es muy raro que sea a través de los fomites de un otro producto o contacto directo con algún material contaminado. No, y por la parte vertical, que sería pues como siempre, como en las anteriores, una madre que no ha hecho un adecuado control prenatal, no se le ha ocurrido recibir algún tipo de tratamiento ni a consultar a veces con los servicios de ginecología y ya pues asumir las consecuencias respectivas. Ahora, esto te habla de una pequeña introducción que sí vale la pena saberlo porque esto no te lo dice morfofunción. La vagina es un delicado ecosistema bastante dinámico en el que interactúan muchas cositas. Uno de ellos es un microbiota bacteriana normal que está dominada por los lactobacillus. Es el tipo de bacteria que normalmente habita en el canal vaginal. Y también hay otros organismos en sí, incluidos algunos potencialmente patógenos, lastimosamente, y ellos pueden estar, pero sí, en bajas cantidades. Los lactobacilos son capaces de mantener un enorme entorno ácido, que claro, ese entorno ácido inhibe el sobrecrecimiento de otras bacterias y otros organismos con potencial dañino, con potencial patógeno. Diversos factores pueden hacer que este equilibrio se rompa, haciendo que se produzca una infección clínica en sí. Cuidado, que el nombre del lactobacillus también ha sido preguntado. La tricomona es pues una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes también que se dan a nivel de la sociedad. La transmisión es de carácter sexual siendo... mira, otra vez sigue su mismo error de arriba, ¿no? Mira, el mismo párrafo, es que no corrigen este libro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en la infancia es una infección inusual y sugiere, ojo que cuidado esta sea la pregunta de examen, sugiere la presencia de abuso sexual. Y claro, entre las otras ITS también podría sugerirlo respectivamente, porque obvio que no es normal pues, una ITS en menores de edad. Y obviamente estoy aparte de medicina legal, por órdenes de juez, y obviamente pues, ahí entran autoridades, porque claro, la denuncia de un abuso sexual puede estar ahí, dada en sí. Clínica. Los signos y síntomas más habituales son, ojo, aumento de la secreción vaginal, que suele ser maloliente, acompañado de un eritema, un enrojecimiento de la mucosa vaginal y del introito, es decir, de la región cercana, ¿no? De la región adyacente, prurito, dispareunia y molestias durante la micción, al igual que con las otras ITS. Ocasionalmente podría aparecer también dolor hipogástrico. Ojo, el aspecto clásicamente descrito de la secreción vaginal y cuidado, esto es lo más importante, una secreción amarillo verdosa y espumosa en sí, pese a que como aquí te lo dicen, no es un signo constante, apareciendo en menos de la mitad de las pacientes. Pero recuerda, lo que se te dice en las ITS es también una alta guía a la secreción, que si bien no es muy frecuente, en la práctica puede que te incluso no lo veas. Pero como el examen es teórico, se cierran en las palabras exactas. Ayer ya habías visto esa amarillo blanquecina que es típica de la clamidia o la verdosa purulenta que es de la gonorrea y ahora amarillo verdosa espumosa que es de quién?
de la tricomona. Eso es lo que tienes que anotarte, pues aunque sea en un papelito aparte, y claro, eso repasarlo ese día, ¿no? A ver, las secreciones, la secreción, ¿no? Y claro, pese a que se da en menos de la mitad de los pacientes, pero ahí está pues el punto de diferencia, porque los otros síntomas signos puede aparecer, puede no aparecer, puede ser constante, puede no. Diagnóstico. El elemento más útil y asequible es prácticamente, ¿qué cosa? La identificación de la tricomona mediante el examen fresco de la secreción vaginal, ya que permite visualizar fácilmente al señor parásito hasta en el 90% de las mujeres sintomáticas el registro del movimiento de la tricomona por el microscopio óptico. Recuerda, su tamaño es bastante grandote, mucho más grande, casi 10 veces más, porque aquí dicen 10 a 20 veces, el otro 2 micrómetros era lo que tenía pues de tamaño la señora gonorrea o la señora clamidia, son bacterias pequeñas, entonces a estas obviamente se las puede ver bastante bien dentro de los extendidos respectivos, que se lo manda rápidamente, se toma una muestrita del hisopado, se lo manda al laboratorio, ni siquiera con tanta preparación, directo a la microscopía y ahí te saludan, ¿no? Las señoras tricomonas flageladas respectivamente en sí, ¿no? Bueno, tratamiento de elección y esto te voy a pedir que te tatúes porque obviamente este señor es el de elección, el metronidazol. ¿Se puede usar la paromomicina del tinidazol? Sí, pero es que el metro obviamente es su tratamiento de elecciones. Y con ello te vas ya al otro, al herpes genital. El herpes es una infección producida por un virus de características ADN, del que existen dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Ahora, hay que saberse la diferencia. El tipo 2 es el responsable de la mayoría de las infecciones genitales. Mira, 85%. Si bien el tipo 1 puede transmitirse de dos maneras, desde lesiones bucolabiales o desde también las lesiones genitales, lo que parece aumentar su porcentaje. Pero este tipo 1 es más de esto, de las lesiones bucolabiales. La transmisión puede tener lugar por el contacto directo con las lesiones ulceradas o desde un compañero sexual que lastimosamente esté asintomático. O sea que esa es la parte peligrosa, aunque no veas las lesiones. Si una persona es portadora del virus, obviamente te la contagia directamente en sí. Es una infección lastimosamente recurrente, esa es su palabra clave, debido a que el virus permanece escondido, latente en los ganglios nerviosos sensitivos sacros. Eso es por la parte genital o en otros de más superior. Pero, pues, si tú te acuerdas, hasta en Morfo me acuerdo que te lo contaron. El ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, pues son sitios donde obviamente son santuarios para este virus, donde se va alojando respectivamente en sí. A partir de los cuales, obviamente, este señor se reactiva. El problema es que hay muy pocos medicamentos que pueden llegar eficientemente hasta la parte profunda del sistema nervioso central, atravesar los diferentes tejidos y matar a estas formas de virus que se encuentran en lo profundo, ¿no? De las estrúdicas. Por eso pues es una enfermedad recurrente, se pasa, vuelve, se pasa, vuelve. Esta reinfección puede ser sintomática en el 75% o a veces puede ser asintomática en sí, pero siempre es contagiosa. Que todo lo hemos marcado de rojo, es que todo es lo que importa. Es el agente causal de úlceras genitales más frecuentes en nuestro medio. Recuerda la tabla de diagnóstico diferencial, ¿vale? Si tú vuelves un ratito acá, fíjate, entre las señoras úlceras genitales hay otros, sí, sífilis, chancroide y el herpes, pero recuerda lo que ahorita te están diciendo, la mayoría de lesiones ulcerosas, si es herpes, pues en segundo lugar estaría la sífilis, que el chancroide tal vez podría ser un poquito menos frecuente, pero está ahí. Pero te vas a dar cuenta que en una alta cantidad de pacientes, si tú dices que es herpes, obviamente le vas a acertar, porque sí, es el agente más común en producir úlceras. Obviamente en pacientes con infección por VIH, las recurrencias van a ser más frecuentes y los episodios obviamente tendrían que ser más severos en duración y en extensión. El herpes genital representa actualmente la causa más frecuente de úlcera genital, ¿ves? 80% en sí, frente al otro 20% que será pues, entre la sífilis y entre el chancroide. Mira, aquí está, seguido del chancro sifilítico, o sifilítico 4 a 5%, siendo muy infrecuentes el chancrobando, el linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y más lesiones ulcerosas que claro le van picando esos porcentajes menores. Y eso que incluso estos no se lo mencionan en su tablita de ahí arriba en sí. Bueno, aquí están las lesiones ulcerosas genitales y bucolabiales que son por estos dos tipos principales de herpes. Ten cuidado, el tipo 2 para abajo, el tipo 1 para arriba respectivamente en sí. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Normalmente el diagnóstico del herpes, chicos, es clínico, es decir, basta con ver las lesiones y presenciarlas.
¿vale? No es que a todos los pacientes se les piden estas pruebas laboratoriales. Ahora, si se quisiera hacer, como dice acá, una prueba confirmatoria o respaldada bajo algún sello respectivo o por algún fin investigativo, se puede pedir cualquiera de estos tres tipos de pruebas en sí, un cultivo, un test de sangre que ya ha sido preguntado o las pruebas serológicas para buscar, por ejemplo, pues anticuerpos antiherpes circulando en la sangre. Tratamiento. Cualquiera de estos va de maravilla y obviamente con el que nos podríamos quedar podría ser el señor aciclovir, pero es que estos señores son de la misma familia y obviamente pues en lo que podrían distinguir podría ser a veces su tiempo de vida, a veces su precio respectivo y pues la distribución de bueno, el SUS es el que te dispensa, pues es el aciclovir, entonces los otros pueden ser medicamentos más costosos en sí, pero van de todos ellos de maravilla en este tipo de infección. Ahora, este tipo de medicamentos tiene sus respectivas indicaciones en situaciones, pero obviamente no nos vamos a meter aquí porque simplemente el libro los menciona y eso es tal vez lo único que tienen que acordarse. Y luego vamos cerrando este temita entrando al penúltimo, ¿no? El virus del papiloma humano, la condilomatosis. Aquí hay que ignorar un poco la parte de las verrugas porque obviamente se le explayan como si fuera una clase de dermatología y a veces el detalle, a veces uno dice ¿qué? Y al final de cuentas las lesiones en el internet que vas buscando no salen tal y como las van describiendo. No se dejen liar, vayan acordándose cosas importantes nomás de esta parte. En 1970 se da a conocer el primer genoma del papiloma clonado de una bacteria. En el 76 se identificó al primer tipo de virus del papiloma humano genital y más tarde, en el 81, se reportó la detección del papiloma en tumores cervicales, neoplasias. Se conocen más de 150 subtipos del papiloma, identificados hasta la actualidad. Solo 45 de ellos infectan los genitales en ambos sexos, teniendo un alto poder oncogénico. Todos estos, ahora me voy a acordar todos, no existe cabeza que se lo sepa todos los subtipos en sí. Incluso mira, te dice que el 26, el 53 y el 66 son muy raros. No, esto es todo un dolor de cabeza. Pero es que bueno, es de acordarse sobre todo este par, porque tú ya sabes que nuestra querida vacuna tetravalente la cubre, ¿verdad? Bueno, se han encontrado lesiones del papiloma en varias estructuras que pertenecen o no al tracto genital, al tracto urogenital respectivo. Porque mira, te dice vulva, uréter, sí, pero mira, dice tráquea, vagina, ano, bronquios, cervix, área perineal, cavidad nasal, uretra, perine, esófago, pene, lengua, escroto, claro, es que son las formas pues que se adquieren por diferentes tipos de contacto sexual que se haya tenido respectivamente. La infección por el papiloma se ha convertido en la ITS de mayor incidencia y su prevalencia se ha desplazado cada vez más hacia la adolescencia en sí. Vías de transmisión sexual o por el contacto directo con verrugas comunes en sí, por el simple contacto por autoinoculación. Clínica. Desde el punto de vista evolutivo de todas las variedades clínicas, prácticamente es una enfermedad crónica e impredecible. Puede durar de meses o años. En pacientes inmunodeprimidos, obviamente las lesiones van a ser más abundantes o generalizadas, pueden ser exuberantes y lastimosamente resistentes al tratamiento. Cuidado, el otro nombre de las famosas verrugas, el nombre médico típico usado es el nombre de los señores condilomas, sobre todo cuando se presentan en la cara interna de los labios. Son vegetantes y pueden crecer con rapidez. En los genitales son más queratófidos y menos vegetantes. Recuerda, estas palabras que utilizan términos dermatológicos para la descripción, no te dejes marear todavía con esa parte, lo verás con toda más calma en quinto año recién en la facultad. De aquí lo único que tienes que recordar es que se les denomina condilomas a aquellos que están situados en la superficie genital respectivamente en sí. Los condilomas acuminados, y así se llaman con su nombre y apellido, son producidos por los serotipos 6 y 11. Son nuevas formaciones húmedas, vegetantes del mismo color de la mucosa, de una consistencia blanda, generalmente malolientes. Los condilomas pueden diferenciarse en tres grandes grupos. Estos que ya han sido presentados, los acuminados, son lesiones con forma de, y eso sí vale la pena tenerlo en cuenta en coliflor, esa forma, ¿no? de esta verdura, de este vegetal, el coliflor, es la misma que presentan varias lesiones. Hay otras que se les llaman formas papulosas, habitualmente de un color moreno. Suelen estar producidas por el papiloma del serotipo 16 y tienen una histología que le dicen bowenoide, es la papulosis bowenoide propiamente dicho. Ahora, esta palabra
es un tipo un tanto confuso porque es más una terminología hasta dermatológica, que en este caso yo todavía estoy en duda de aclararlo directamente y no quisiera meter la pata así a secas. Lesiones maculosas pueden adivinarse por cambios mínimos en el color de las mucosas genitales. La presencia del papiloma se pone de manifiesto por la aplicación de ¿quién? Del ácido acético, y eso para cualquiera de estas formas respectivas, acuminadas, papulosas o maculosas en sí. Mientras que en el hombre la presencia de condilomas acuminados y verrugas o verrugas genitales suelen localizarse en el surco válano prepucial por la corona, ¿no?, del glande respectivamente y todo su territorio adyacente, o en el frenillo o el dorso del pene, y a veces incluso en el meato uretral o en la fosa navicular. Al ser una infección multifocal, hay que considerar también que puede afectar la zona anogenital, es decir, prácticamente toda la región perineal a través de los dos triángulos que los revisaste pues en morfofunción, el urogenital y el triángulo anal. Es todo ese territorio que prácticamente está en un serio riesgo de tener o presentar estas verrugas de diferentes manifestaciones, papulosas, acuminadas o maculosas, que ya te decimos que estas, las acuminadas, son las más frecuentes, esas lesiones en coliflor que van brotando hacia la superficie en sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico de este tipo de lesiones? A ver, para empezar, uno se basa simplemente en este primer punto, es decir, una inspección simple. Ahora, si las lesiones son profundas, en el caso de la cavidad genital femenina, se puede realizar una colposcopía, la cual es prácticamente un examen visual de la región genital interna, ¿no?, de todo el vestíbulo a través de la cavidad vaginal, a ver las estructuras de la pared interna del tracto femenino. Se puede utilizar también otro tipo de pruebas como una citología exfoliativa, un estudio histológico a través de biopsias, otros métodos inmunohistoquímicos o métodos serológicos para identificar pues anticuerpos antipapiloma humano. ¿Se le pide todo esto enlistado a un paciente con papilomatosis? No, es el que está al alcance y obviamente por eso es muy difícil que te digan la prueba de diagnóstico de elección. No, porque obviamente tampoco aquí literalmente no nos dicen cuál es la ideal, porque todo depende de acuerdo al hospital donde trabajas, al centro de salud, la disponibilidad económica, el alcance respectivo y la rápida respuesta que se tenga. Y normalmente pues este diagnóstico de las verrugas es más por inspección directa al examen físico, porque claro, las lesiones son evidentes, que justamente pues ahora esas son las que en un ratito pues nos vamos a ir a buscarlas. A ver, que le ponemos aquí a los condilomas acuminados y nos van a salir, ahí está, ¿verdad? Cualquiera de estas dos, la primera o la última de las esquinas, pues como lo dicen, lesiones en forma de coliflor, carnosidades, como algunos también les suelen denominar, y que claro, bueno, oye, para que salgan pues estas lesiones ahí en el pene, por ejemplo, pues esto no sale de la noche a la mañana. Recuerda, la evolución es crónica y obviamente progresiva, además que es impredecible, como que algunas personas podrían salir unas lesiones, a veces, quién sabe, un tanto más pequeñas, más insignificantes, que a veces hasta se las deja pasar, no se las percibe, pero obviamente pues después se van haciendo unas bestialidades por simplemente pues un descuido tremendo. Mira esta zona pues lucha anogenital que prácticamente está pues destrozada, y obviamente aquí, obviamente yo por opinión no sabría qué es lo que realmente tendría que ser la conducta específica, que obviamente esto se lo da para valoración por diferentes áreas especialistas o subespecialistas, pero recuerda, a ver, hay que hacer hay otras lesiones que pueden causar también condilomatosis, pero claro, eso ya lo verán con más calma pues el, en el quinto año respectivamente. Y que, ojo, pues las verrugas no son propias solamente de la región genital, pueden ir brotando pues en diferentes zonas respectivas, porque también recuerda, una forma de contagio es pues por la vía de contacto directo, ¿no?, respectivamente en sí. Así que a el señor tratamiento. Como toda ITS, tiene un tratamiento profiláctico que incluye actuar sobre los factores de riesgo, es decir, no tener relaciones sexuales desprotegidas, es decir, solo con protección. Uso también de las vacunas profilácticas. Se pueden usar tópicamente como cremitas, ácido tricloroacético o nitrógeno líquido. Entre los métodos físicos estas son bastante utilizadas, la electrocoagulación y la cauterización, junto con, esto también he visto utilizar, la criocirugía. Depende a la disponibilidad y claro, entre estos pues varían su parte económica, a veces el personal entrenado en realizarla y pues sí.
es solamente sugerencias como opciones respectivas. Bueno, recuerda que la vacuna es profiláctica con respecto a el papiloma humano, que de momento pues en nuestro querido país solamente está indicado en mujeres a partir de los 10 años, ¿no? Que eso ya estaba en su tema correspondiente, ¿vale? Una vez saliendo de esta partecita, te vas a lo que ya dijimos, a hacer un repaso, porque esto ya lo hemos visto pues en sistema inmune, que lo llevamos ya por el protocolo nomás, ¿no? De ver qué pasaría, sí. Pero recuerda, ese subtítulo de VIH que tú lo has visto en sistema inmunitario, te aconsejo que no le tengas un poco mucho de fuerza. Tal vez algunas cositas, datos que no te lo diga en esta parte, porque obviamente donde hay más riesgo de que te pregunten sobre el VIH es en este tema respectivo, porque este está dedicado justamente a él. Es más, antes el VIH estaba separado de las ITS, te lo daban como un tema como completo, pero ya pues después le han adjuntado la partecita final, porque obviamente era un tema continuo, no se iba a primer parcial y después las ITS el resto se iba a final, no, era un paquete completo, entonces por eso ya está en los últimos subtítulos. Bueno, a repasar. VIH es una enfermedad infecciosa, transmisible, crónica, aún no curable y que cuenta con una terapia todavía eficiente para preservar el sistema inmune y obviamente pues mejorar la calidad de vida del paciente. Para hacer frente a este problema de salud de esta manera, pues es que los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas se han propuesto lograr para el año 2015 los denominados Objetivos del Desarrollo del Milenio, hace mucho ya tiempo atrás, porque el 2015 ya lo hemos dejado hace casi 8 años, ya va a ser, que en lo relacionado al VIH, pues hace la siguiente referencia. Como su objetivo de desarrollo del milenio número 6, ¿cuál era? Combatir el VIH, el SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas como el paludismo, ¿verdad? Haberte tenido pues y comenzado a reducir todo esto en 2015 la propagación del VIH. ¿Lo lograron? No lo sabemos, pero obviamente que el VIH no se ha ido del planeta y obviamente sigue estando ahí como las causas principales de enfermedades infectocontagiosas. Así que quedó nomás pues, como tal vez una típica promesa política y ahí nomás pues, papeleo en sí, como todo, ¿no? Como todo en sí. En Bolivia se estima una prevalencia de, ojo, 0.1% en sí. UNOSIDA estima que 16.000 que en 16.000 de las personas con VIH-Sida, pues está todavía el virus activo, que lo dicen en sí. Bueno, no está ni bien redactado. Mientras que los datos oficiales del Programa Nacional ITS-VIH a junio de 2014, pucha, ya habría que actualizar pues, estos números. Obviamente esto no se lo tienen que saber ustedes, simplemente tengan en cuenta que hay un programa que lo maneja, porque obviamente, ¿cómo van a preguntar datos de 2014 si yo estoy en 2023? Joder, ya tendrían que haber actualizado esto de mucho tiempo. Revelan que las notificaciones de personas que viven con el VIH, como indica el cuadro, hasta junio, es que a mí esto no me va. Yo necesito datos actuales, ya deberían, no, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a preguntar esto? No creo, obviamente no podrían, no tendrían la moral para preguntar datos tan pasados. El virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, a recordar cositas y algunas que no estaban en morfofunción. Es un virus miembro de la familia de los retrovirus, Retroviridae, perteneciente al género de los lentivirus. Cuidado, esto ya ha sido cruzado en una pregunta de examen, así que recuerda, familia de los retros y el género lentito. El lentivirus, pues los lentivirus en sí están relacionados con enfermedades, mira, lentivirus que tienen largos periodos de evolución y producen enfermedades lentamente progresivas, lentivirus, por eso también se llama. Esto enterito ya ha sido una pregunta de examen regalada, ¿no les cambiaron alguna vez nada en sí? Y claro, ahí está su integrasa, la transcriptasa inversa, esas enzimas que no nos los van a describir aquí, pero en Morfo ya te dijeron cada una para qué hace y los medicamentos que específicamente las dan. Patogenia. La infección del VIH causa lo que se le llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por la depresión de lo que te tienes que tatuar, acuérdate, el linfocito CD4, ¿verdad? El linfocito T colaborador, que ya lo hemos visto pues con toda calma en sistema inmune, llevado a la disminución de la respuesta del sistema inmune. En consecuencia, se producen infecciones oportunistas. Acuérdate, un guiño, guiño, guiño a sistema inmune, sabes que el T-helper es como una llave maestra que sirve para activar a los citotóxicos y también a los linfocitos B. ¿Te acuerdas esa fotito de morfofunción? Justamente está al medio, ¿no? Conectando con los dos tipos de linfocitos y es un eslabón más, ¿no? Importante y crucial para la activación del sistema inmune. Entonces, mira qué pena que él justo sea el blanco específico, o bueno, el favorito de este señor virus. En estas condiciones de inmunosupresión, lastimosamente pues el organismo es incapaz de controlar las infecciones y la generación como la propagación de lastimosamente las células
cancerosas. Recuerda, en Inmuno tú has visto un pequeño subtítulo que te habla de la inmunovigilancia y en biología, en el capítulo 20, te han contado también que el sistema inmune constantemente está patrullando por el cuerpo humano buscando células tumorales. Pero si no hay sistema inmune, pues los tumores van a hacer lo que quieran. Las formaciones sin sitios o células gigantes también producidas por el VIH son formas de apoptosis que destruyen muchas células CD4. Vías de transmisión, obviamente hay que sabérselas todas, pero son fáciles: inoculación en sangre, transfusiones de sangre y hemoderivados contaminados, compartir agujas entre drogadictos, agujas de tatuajes, obviamente, que no han sido esterilizadas o también compartidas, o, de esto es de lo que hay que cuidarse, pues chicos, porque obviamente ustedes al ser personal sanitario, tienen que tener mucho cuidado con la manipulación de objetos punzocortantes cuando vayan a utilizar jeringas, agujas, bisturís, en quirófano, en urgencias. ¡Wow! Bioseguridad. Un tema que valía oro dentro de educación para la salud. No se preguntaba mucho, ya ha sido retirado hace 2 convocatorias. Debería volver ese tema, la bioseguridad, porque es cultura. Hay que saber esa parte en sí. Transmisión sexual, obviamente, porque estamos pues justamente en su tema, y lastimosamente pues también por la forma vertical. Diagnóstico de la infección por el virus. Se considera persona con VIH, ojo a toda persona con un resultado positivo a pruebas de laboratorio que determinen obviamente la presencia de anticuerpos anti-VIH o se identifique directamente a los antígenos propios del virus. De acuerdo a el algoritmo respectivo de cada país, y el nuestro también lo tenemos, pues hay que tener en cuenta que eso es variado, pero todos coinciden en sus pruebas laboratoriales respectivas. Toda persona que demanda o accede a pruebas laboratoriales para el diagnóstico de VIH necesariamente se le tiene que brindar asesoría pre y post prueba, además de obtenerse el consentimiento informado. Ojo que eso es excepto en los casos contemplados en la Ley 3729, que es la Ley para la Prevención del VIH. Prácticamente da la protección de los derechos humanos y la asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con el VIH. A ver, haciendo una pequeña pausa en esta pequeña parte. Mira, que en esa parte de las excepciones, se podría decir pues de esos casos de emergencias donde obviamente viene un paciente que está en un estado crítico, sangrando, perdiendo demasiada sangre, exponiendo a todo el personal de salud, no traído por algún familiar que pueda certificar que el paciente no tiene VIH. Entonces obviamente en ellos hay que tomar la prueba aunque sea sin su consentimiento, porque obviamente es que se expone pues al riesgo de salud público en ciencia, ahí es donde se quita esa parte privada, ¿no?, de tener en cuenta. Pero después, en toda persona que obviamente por su propia voluntad viene a un consultorio a solicitar realizarse una prueba contra el VIH, antes de rápidamente, ya está, hagas esta pruebita y ya no, oye, realmente hay que ponerse en la situación de estos pacientes. Ponte a pensar que si fuera tu caso, cómo te quisieras sentir y cómo quisieras estar en ese momento en el que tú eres el que quieres la prueba y tú eres el que tiene que recibir los resultados. Obviamente necesitas estar conscientemente informado de temas bastante delicados y obviamente de este tema respectivo en sí. ¿Sale? En este cuadrito te muestran los diferentes tipos de pruebas que se realizan para el diagnóstico del VIH, donde te estarás dando cuenta que se dividen en 2 tipos de métodos: los indirectos y los métodos directos. Entre los métodos indirectos tienes a 2 tipos de pruebas respectivas: a las pruebas de tamizaje o de cribado y a las pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje o esas de cribado que nosotros les decimos, recuerda esa palabra cribado, ya hemos hablado en biología celular también de lo cribado del cáncer de colon rectal, en digestivo también hemos hablado, recuerda, son pruebas baratas, fáciles de manejar, fáciles de interpretar y que obviamente pueden hacerlas al mismo tiempo una población grande. Se las pueden utilizar, por ejemplo, en campañas masivas. En cambio, las pruebas confirmatorias son pruebas un poco tanto más específicas y que obviamente son las que descartan algunas pruebas de tamizaje que podrían ser, quién sabe, falsos positivos o que tuvieran algún tipo de error. Ellas son las que realmente sacan de la duda respectivamente. Y entre las pruebas confirmatorias, la única disponible es la del Western Blot. Ten cuidado en las familias, porque ya se ha preguntado, dice, ¿no? ¿Se caracteriza o no? Se dicen que el Western Blot es una prueba de tamizaje para el VIH, ¿verdadero o falso? No. Recuerda a qué familia pertenece cada prueba. El ELISA y las pruebas rápidas son pruebas de cribado, de tamizaje, y el Western es pruebas de confirmatorio. Sin embargo, si tú te puedes fijar, las sensibilidades específicas son muy buenas de ambas respectivas. Recuerda que las pruebas de tamizaje en sus resultados salen reactivo sí
o no directamente. En cambio, en la Western Blot se la lee la prueba como positivo, sí o no, nada más. En los métodos directos se puede pedir, por ejemplo, una PCR respectiva que mide prácticamente las copias por mililitro de sangre en sí. Y obviamente esta es una muy buena opción para, cuidado que esta se pregunte, nunca se lo he hecho. Uso en el diagnóstico en menores de 18 meses. Bueno, según este algoritmo, ¿cómo se más o menos haría el test de las pruebas de VIH? Hay que simplemente seguirle, ¿no? Que se pregunta este algoritmo, simplemente por protocolo lo avanzamos. A ver, ¿qué pasa si tú tienes una persona que requiere una prueba para el VIH? Obviamente lo primero que le tienes que hacer es la asesoría y la consejería, ¿no? La información. Luego, obviamente, se obtiene el consentimiento informado del paciente, previo a dado la consejería, y se hace la primera prueba rápida, que normalmente es una de estas pruebas, las pruebas de tamizaje. El resultado va a salir o reactivo o no reactivo. Si el paciente sale no reactivo, obviamente pues se interpreta como un resultado negativo para VIH, se le entrega el resultado y también se le da asesoría respectiva en sí. Si por alguna razón el paciente sale reactivo, ¿qué es lo que se hace? Ojo, en embarazadas ya se asume como caso positivo. ¿Para efectos de qué? Del inicio de la profilaxis contra la transmisión materno-fetal. Porque obviamente en un embarazo no vamos a ver, vamos a hacer después de un tiempo otra prueba. No, porque si es positivo ya has perdido mucho tiempo. Entonces obviamente es con el fin de iniciar la profilaxis en sí. Continuar hasta la confirmación profilaxis y según el cual se determina si suspender o continuar la profilaxis respectiva. Eso hasta que se haga pues una prueba rápida. O sea que todo paciente reactivo tiene una sola prueba reactiva y con ello no puedes tú confirmarle que tiene VIH. Sí o sí tiene que hacerse una segunda prueba respectiva. Si a la segunda prueba vuelve a dar el paciente reactivo, pues nosotros ya podemos confirmar que es un paciente positivo para VIH en sí. Se entrega su resultado, se notifica inmediatamente un caso y se hace obviamente el seguimiento médico y el inicio pues del tratamiento respectivo en sí. Mira que en la segunda prueba el paciente puede salir no reactivo. Entonces, al tener una prueba reactiva y una prueba no reactiva, nos genera obviamente dudas, donde hay que realizar una segunda prueba, pero que no sea la misma anteriormente realizada, sino del otro tipo. Y por ejemplo, se le puede pedir un ELISA respectivo, el cual obviamente confirmará saliendo no reactivo para descartar el caso o reactivo respectivamente, donde se procederá a lo mismo en sí. Ojo que si la prueba sale con un resultado indeterminado, a veces esto puede ir directamente al pedido del uso de el Western Blot. Es más, a veces directamente muchas personas o se les solicita directamente la prueba confirmatoria del Western. Pero si es indeterminado según este protocolo, pues la prueba se le podría realizar en 30 días posteriores respectivamente en sí. ¿Sale? ¿Qué pasó aquí? Pues dale. Evolución natural de la infección. Hay 3 fases en la evolución de la infección por VIH. Entonces, obviamente, hay que saberse qué cosas pasa en la infección primaria porque me van a hacer confundir con estas dos, con la crónica y con la de SIDA. Síntomas clínicos. Los clínicos están en relación, obviamente, con la fase de infección, con la fase primaria, la crónica sintomática o el SIDA. A ver, ¿qué es lo que pasa durante la infección primaria por el VIH? En la infección primaria es el periodo después de la recepción del virus, pero antes del desarrollo de los anticuerpos. En este periodo, el virus simplemente se está replicando rápidamente durante algunas semanas o meses. Está presente en un gran número en la sangre. Está en el sistema nervioso, en el sistema linfático y otros tejidos. Más o menos el 50% de los pacientes no experimentan ningún síntoma y en el otro número de pacientes la enfermedad presenta o se presenta como una infección viral con síntomas típicos de una mononucleosis infecciosa o de una gripe, es decir, con síntomas totalmente inespecíficos en sí, que incluso se podría producir pues un síndrome retroviral agudo que dura entre 2 a 3 semanas, pero obviamente con solo ver la sintomatología de una enfermedad del beso, por ejemplo, que es ocasionada por el señor Epstein-Barr, que ya lo hemos visto en Inmuno, o la gripe común, pues oye, uno no se lo sospecharía que un paciente podría tener VIH, salvo pues el alto antecedente de que el mismo paciente tenga la confianza de decirte que, por ejemplo, ha tenido relaciones sexuales sin protección con personas de dudosa procedencia o ya, pues, ¿no? Con esos factores de riesgo que obviamente dices, uy, podría ser, pues, quién sabe, pero es que ojo, que tampoco es, entonces sí lo tiene, ¿no? Está, pero ya entre las posibilidades. Luego el paciente pasa a la fase de infección crónica asintomática.
Durante esta fase no están presentes ni los signos ni los síntomas de la enfermedad y puede durar un promedio de 10 años. Los anticuerpos están presentes y la replicación del virus continúa en el organismo. A medida que la concentración del virus aumenta, el recuento de los linfocitos TCD4 disminuye. Ojo, y esto ya lo hemos marcado también creo en Morfo, pero tenía otro dato respectivo. Cuando el recuento cae por debajo de 200 células por milímetro cúbico, ya van apareciendo las infecciones oportunistas en sí. Entre el 10 y el 20% de los infectados van a desarrollar la tercera partecita, ¿no? El SIDA, en un curso de 5 años después de la infección correspondiente. Estos pacientes se los considera de progresión rápida. Otros, pues del 5 al 15% de los infectados, desarrolla la infección entre los 10 a 15 años. Son los pacientes llamados de progresión lenta. Más o menos, pues el 1% de estos pacientes de progresión lenta tienen una progresión a largo plazo. El resto de los pacientes tienen un promedio de progresión de 8 a 10 años. Cuidado con esta parte. Sería una pregunta realmente dura que se haga, pero que todavía no se ha hecho así tan duramente en el tratarte de hacerte confundir a los pacientes de progresión lenta, de progresión rápida y aquellos que son de progresión normal. Entonces los años sería pues lo que habría que acordarse también. Los porcentajes normalmente no lo cambian así tan duramente. Los años es lo que podría ser. Y si te estás dando cuenta, pues ahí está pues un múltiplo de 5, ¿no? 5 añitos. 10, 15, 10 es lo que se va manteniendo en muchos pacientes, para luego pasar a la fase de SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia es prácticamente la última fase de la infección. En esta etapa, el recuento, recuerda, de CD4 es baja, menos de 200 células por milímetro cúbico, incluso pudiendo llegar a 50. El número de infecciones oportunistas aumenta con la caída del CD4. El paciente sin terapia puede morir en 2 a 3 años por enfermedades asociadas a la infección, como cánceres secundarios, sarcoma de Kaposi, linfomas o por infecciones oportunistas como la candidiasis, la tuberculosis y demás otras cosas, la criptococosis, todas esas cosas que tú ya lo vas a ver con calma. Ahora ten en cuenta esta pequeña parte, porque también Morfo te decía, ¿no? Cuando tienes un paciente con SIDA, cuando el recuento de este CD4 está por debajo o no necesariamente el recuento, que ya se presenten enfermedades oportunistas en el paciente, ya es un criterio para decir que el paciente ha entrado en la fase SIDA. Es necesario valorar la presencia de infección, ojo, ¿ves? Tuberculosa latente o la enfermedad tuberculosa en sí, en sus diferentes formas, en las personas con VIH, quienes tienen obviamente un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad tuberculosa en el transcurso de la vida. Lo mismo que te dijeron en tuberculosis, que a veces siempre va de la mano, ¿no? Tuberculosis, VIH, todo paciente con tuberculosis, prueba de VIH, todo paciente con VIH, prueba de tuberculosis, porque están pues siempre ahí juntos respectivamente. Y peor aquí en Bolivia, que obviamente pues esta enfermedad, la tuberculosis es endémica en sí. Y después te vas al tratamiento. El éxito de la terapia antirretroviral conlleva pues a la erradicación o la supresión máxima del virus y prolongar pues la carga viral, ¿qué dice? Y la prolongada de la carga viral del... El chiste es supresión vírica y disminuir al mínimo la carga viral presente en el plasma, o sea que no haya virus circulando en el cuerpo humano. El objetivo es alcanzar, ojo, niveles inferiores a 40 copias del ARN del virus por mililitro de sangre. Cuidado que esto te lo pregunto. Objetivos de la terapia antirretroviral. A ver, ¿por qué valdría la pena darle estos medicamentos al paciente? Más que memorizar todos estos incisos. Porque se tiene que conseguir una máxima y una persistente pues, supresión viral. Porque se tiene que conseguir la restauración y la preservación del sistema inmune. Se tiene que reducir la morbimortalidad por el VIH. Se tiene que mejorar la calidad de vida. Se tiene que conseguir la prevención de la transmisión si es que se da pues en una mujer embarazada y obviamente la prevención a otras personas respectivamente. Justo por ello es porque debería siempre dar tratamiento antirretroviral a toda persona con este problema. Aceptación del mismo del paciente para el inicio de la terapia y compromiso de la adherencia a la misma en sí. Punto final. Se debe, obviamente, informar claramente a los pacientes acerca de las características de la infección por VIH, así como, obviamente, el objetivo de la terapia antirretroviral y los potenciales efectos adversos de los medicamentos.
es muy importante explicar al paciente que la terapia deberá mantenerse por tiempo indefinido, en vista de que al momento actual no es posible eliminar al virus totalmente del organismo. El proceso de iniciar tratamiento antirretroviral implica evaluar siempre la disposición y el compromiso del paciente a iniciar la terapia con las indicaciones del médico, lo que le decimos la adherencia terapéutica, y además la comprensión de lo que esto implica, o sea, una terapia de por vida con la adherencia a la terapia y obviamente soportar la toxicidad que tienen los fármacos respectivos. Cuando se decide iniciar la terapia antirretroviral, es importante que obviamente el paciente reciba apoyo psicosocial de manera previa y, de ser posible, se lo vincule a grupos de ayuda mutua de pares que viven con este virus o incluso familiares, así como también se podría involucrar al paciente con la estrategia de pares para apoyar su proceso de adherencia, ¿no? Promotores educadores pares que también están en los programas de ITS, VIH, en los CDVIRS, o incluso pues sociedades propias de pacientes que viven con el virus, ¿no? Con los pacientes PBBS. Bueno, medicamentos. Ah, no hay más. Entonces, bueno, pues esto es lo que me tendría que acordar. Los medicamentos antirretrovirales y las combinaciones de que son parte, pues deberán tener las siguientes características ideales. ¿Cuáles son las características ideales de un medicamento antirretroviral? Tienen que tener potencia y actividad, obviamente, antiviral. Tienen que ser seguros, tienen que ser simples, tiene que haber la tolerancia suficiente por parte del paciente a los efectos adversos, la farmacocinética aceptable, es decir, la distribución adecuada y la circulación por todo el cuerpo, entre otros. El Ministerio, a través del programa, cuenta con medicamentos antirretrovirales de las 4 o 5 familias farmacológicas que por lo menos se registran aquí en el país, que hay muchas más, hay como ya creo que 7 u 8 familias, no estoy muy seguro hasta dónde ya se está llegando. A partir de ello se construye esquemas de terapia de primera línea y esquemas de terapia de segunda línea, así como también las alternativas en el caso de toxicidad o la intolerancia a alguno de ellos. Sin embargo, a pesar de la amplia gama de combinaciones, solamente algunas han demostrado tener efectividad, cuidado con esa parte, y seguridad necesarias para convertirse en esquemas de primera y de segunda línea recomendados. Al final de cuentas no nos dicen los medicamentos usados aquí en el país. Bueno, si no nos dicen, tampoco nos los tendremos que aprender respectivamente, ¿sale? Y hasta ahí es donde pues prácticamente ustedes se quedarían con este señor temita.